Entonces, para empezar, no se olviden el examen que voy a empezar a tomar orales, tal vez no tomen ni examen práctico, examen, no sé, pero de todas maneras me va a exigir que les tome un examen, pero eso va a significar una ponderación baja va a tener. Nematodos gastrointestinales que afectan a los animales, los rumiantes. Siempre a nosotros, o el 70% o el 80% de los egresados de todas las facultades de medicina veterinaria, cuando se van a hacer un trabajo, por ejemplo, en una comunidad, un trabajo en un municipio, un trabajo en un gobierno regional, un trabajo en cualquier otro sitio, o en una empresa minera, dice que el 70% de su actividad radica en el control de las enfermedades, en este caso de la nematodosis gastrointestinal. Por eso lo he preparado, lo he dividido en dos partes. Quiero hacerlo en dos partes en esta semana, que con ustedes tengo 4 horas. Las 4 horas quiero dedicarme exclusivamente a esto. Entonces, esta es una enfermedad que, como verán ustedes, generalmente afecta a los animales jóvenes, causados por los denominados, los famosos estrongilidos. Bueno, a ver, quiero empezar. Ustedes ven acá la pantalla, quiero que me conteste alguien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Por doctor, favor. se ve la pantalla. Ya. Primera pregunta, señores, para el promedio final del segundo capítulo. Ustedes están viendo ahí el primer esquema, dice nematodos gastrointestinales donde hay borregas. Y a los costados hay unos gusanitos. ¿Qué tipo, cómo se llama ese parásito? Hay muchos contortos, doctor. Apellido. Ramos Valencia. ¿Cómo? Ramos Valencia. Un ratito. Ramos Valencia David. Sí. Ya, listo, señor. Muy bien. Déjemelo para mí, poder de considerarlo al final, en el promedio final, al promedio final, no sé si aumentarle 1 punto o 2 puntos, o no sé, para que se incremente en este caso. Me da mucho gusto, señor, que me dé la respuesta, porque es imposible poder confundir a la de muchos contortos por la forma que tiene. En este caso estamos viendo hembras, ¿no es cierto? No hay machos, si no me equivoco. Pura hembras estoy viendo. Sí, sí. Sí, pura hembras. Aquí hay un macho. Aquí hay un macho, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar entonces de la nematodosis gastrointestinal y como ejemplo hemos puesto a la Haemonchus contortus, un parásito que vive a nivel del labomasum o el tercer compartimiento en los camélidos sudamericanos y que es altamente hematófago, es el parásito muy patógeno y produce la destrucción a nivel de las glándulas fúngicas, las glándulas principales y parietales principalmente. Ahora, en forma general, mira, vamos a ver nosotros indicando de que se observan siempre majadas, o sea, grupos de animales, ¿sí? De majadas de algunos establecimientos, en algunos lugares, en algunas empresas, en algunas comunidades, en algunos propietarios, se puede observar que estos están seriamente afectados por estos parásitos, mientras que en otras prácticamente pasa inadvertido. Y entonces nosotros diríamos de que hay una pequeña contradicción. Sin embargo, esto, esta diferencia que ustedes ven es la esencia misma del problema parasitario. Siempre, nunca en un mismo lugar, en una misma zona, bajo un mismo sistema de manejo, incluso dentro de un mismo propietario, nunca los actos animales tienen la misma carga. Siempre es diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar para el control en estos casos. De esta manera, no solo la carga parasitaria, o sea, la parasitosis no solamente va a depender del número de parásitos, sino también va a depender de otros factores relacionados con el manejo. Por ejemplo, la densidad poblacional, cuántos ovinos hay y cuál es la soportabilidad. Depende de los factores climáticos, depende de la inmunidad que tienen estos animales y de la interrelación con otras especies, si es que existe un sistema de, en este caso, de crianza mixta. Eso es la esencia de la nematodosis gastrointestinal. Y eso nosotros tenemos que inculcárnoslos muy bien y empezar a decir de que yo nunca voy a creer que un grupo de animales es igual al otro. Nunca. ¿Por qué? Porque va a variar ciertos factores, como vamos a ver. El ciclo evolutivo, para recuerdo de nosotros, he puesto como ejemplo las alpacas y los camélidos en general.
El ciclo evolutivo de la nematodosis gastrointestinal generalmente es directo. No hay la participación de los hospedadores intermediarios, es decir, el animal se infecta por comer larvas infectivas. L3, esto es lo que debo de recordar. La fase infectiva es la larva de tercer estadio. Y como la larva de tercer estadio es importante, en el curso de parasitología, su profesor o profesora le ha indicado seguramente que yo lo que tengo que para hacer manejo de los pastos, manejo de los campos de pastoreo, tengo que determinar la cantidad de larvas L3 existentes en el campo y tengo que memorizármelo algo en el cerebro y decir la cantidad máxima permisible en el caso para la crianza de ovinos es alrededor de 100 larvas de tercer estadio por kilo de materia verde. Entonces, eso yo debo de recordar en esto del ciclo evolutivo. Segundo, que cuando ingiere el animal no hay mucha lesión. El problema es que cuando llega al estómago se digiere, llega al intestino, se adhiere, empieza a crecer, empieza a evolucionar el parásito y posteriormente también puede llegar a la madurez y empezar a poner huevos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la cantidad de huevos que va a eliminar juntamente con las heces al medio ambiente. Otro concepto teórico. Debemos de recordar siempre de que un hato de ovinos, de 800 ovinos promedio, elimina aproximadamente más de 1 millón de huevos por minuto. Entonces, la contaminación es bárbara, es grande. Por eso esta enfermedad va a traer consecuencias, no va a matar directamente al animal, sino que lo va a predisponer, lo va a favorecer para que otros microorganismos puedan adecuarse a esta disminución, digamos, de las condiciones del animal, y entonces va a producir la muerte por otras causas. ¿Sí? Excepción, por ejemplo, en el caso de las alpacas, todos en el medio ambiente, recuerden, sale un huevo en forma de mórulas, después llega a la fase de blástula, gástrula, el embrión, L1, L2 y L3. ¿Sí? La única diferencia está en que la larva de tercer L1, L2 y L3 se desarrollan dentro del mismo huevo en el caso de los nematodirus. Y también, así como en el caso de la Lamanema chavesi. En cambio, en este de la Lamanema chavesi, cuidado, ustedes ven en el esquema que les he presentado, hay una en el tercer, en el lado derecho, dice para la Lamanema chavesi, dice L3, no, perdóneme usted, es L3 que entra. El L3 es la que va a migrar a través del conducto colédoco al hígado y en el hígado va a desarrollar la larva de cuarto estadio. Esta larva de cuarto estadio tiene que regresar por el conducto colédoco, tiene que regresar en este caso, al intestino delgado. ¿No es así? Y entonces es a nivel del hígado donde se va a producir, en este caso, la muerte, la muerte de estas larvas, porque no puede retornar al intestino delgado. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos de tener un poco conocido como migración de la fase extraintestinal. Y este esquema que tenemos acá, los he puesto, esta es una parte de las capas, en este caso del intestino delgado, y ustedes verán en la parte de las vellosidades intestinales, estos son los que van a sufrir consecuencias muy serias. Estos van a ser destruidos, tenemos destruidos, van a ser atrofiados, estos van a sufrir un proceso de acortamiento, de atrofia, y ustedes saben que gracias a estas vellosidades o microvellosidades intestinales se van a absorber los nutrientes del agua respectivamente. Y cuando esto está destruido, no va a producir absolutamente ningún efecto. Por más que usted le dé una buena alimentación, buena nutrición, buen manejo, esto, señor, si está destruido el animal, no va a poder ganar el peso vivo suficiente. Las enfermedades parasitarias tienen dos formas de presentación. Una forma aguda
y una forma crónica. La más conocida es la forma crónica. La que más persiste, la que más produce cuantiosas pérdidas económicas, es la forma crónica. Si bien la forma aguda también se presenta frecuentemente en nuestros animales, pero la presentación es de poca frecuencia. Los animales que más se enferman son los jóvenes y adultos. Ya hemos dicho por qué los jóvenes son más probables, más mortales a las enfermedades, por dos factores: ausencia de inmunidad natural adquirida y una menor resistencia no inmunológica. Esas son las razones por las cuales los jóvenes son más probables y más mortales que los adultos. La forma de presentación, hemos dicho clínica o subclínica. La forma clínica es rara y está relacionado con las formas agudas. En cambio, la forma subclínica es la más frecuente y está relacionado con las formas, en este caso, crónicas. Y estos van a producir una serie de alteraciones. Emaciación progresiva significa enflaquecimiento progresivo. También va a haber disturbios digestivos, es decir, puede haber diarreas, puede haber estreñimientos, puede haber mala absorción, puede haber una serie de defectos como consecuencia de la destrucción de las vellosidades intestinales. Puede haber anemia cuando nosotros tenemos parásitos hematófagos, como lo que hemos visto en la primera lámina, en la Hemonchus contortus es altamente hematófago, ¿sí? La gran presencia de esos parásitos hematófagos va a provocar, vamos a observar la presencia de anemia, la presencia de edema, como vamos a ver posteriormente, y trastornos tróficos relacionados en la zona donde parasitan estos parásitos. Todo esto va a conllevar a los perjuicios económicos. Entonces, ahora, por ejemplo, en este esquema, miren ustedes, este es un efecto del control de las enfermedades parasitarias. Esta fotografía todavía es de la década de 1960 y tantos, más o menos recuerdo. Yo tengo esa revista, ¿sí? En la cual indica cuál es el efecto del control de las enfermedades parasitarias y por qué nos muestran solamente la cabeza. Anteriormente, yo soy uno de ellos, lo primero que nosotros nos fijábamos en un animal para ver el estado de salud es la cara, toda la cabeza, pero dentro de la cabeza, la cara. Y cuando yo veo una cara, por ejemplo, en la parte inferior dice deficientes, ovejas no parasitadas. Mire usted, se dice que la oveja en este caso puede ganar el 100% de su desarrollo sin realizar desparasitaciones a este nivel. Una cabeza pequeña, media tosca, con ligera, los pelos no son los pelos de la cara que son pequeños, no son blancos como quisiéramos llamarlos según la raza, los hollares no están muy bien formados, no hay esa elasticidad, no hay la flexibilidad de los labios, etcétera, etcétera. Pero cuando la segunda oveja hacia arriba, como vamos, la media, en este caso la intermedia, vemos que este tiene unas muy buenas características. Entonces me dice, mire usted, aquí ha habido un avance del 174%, ¿sí? Con relación a la oveja que no es desparasitada. Y esto es como consecuencia de las ovejas desparasitadas, pero a pesar, no se ha tomado en cuenta la carga parasitaria y no se han utilizado los programas estratégicos y con el antihelmíntico no adecuado. Entonces, ellos dosifican por dosificar cuando quieren, no tienen programas, no hay estrategias de control. Usted va a tener hasta esta ganancia. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted tiene una borrega excelente? Cuando la oveja desparasitada se realiza según la carga parasitaria con un antihelmíntico adecuado. Le estoy hablando de 1960 y tantos, ¿sí? Y entonces hay una ganancia del 219%. Usted decide qué tipo de animal quiere criar. ¿Usted quiere criar un animal con el 100% de desarrollo deficiente? ¿Quiere estar buena o quiere ser excelente? Usted decide. Por eso, esta lámina, para mí es una de las láminas muy importantes para que cuando usted vaya a hacer, digamos, una charla a una comunidad campesina, lo muestre esta lámina. Sí, lo muestre y diga, estas son las consecuencias. Ustedes quieren hacer un trabajo técnico, déjenme hacerme a mí.
Yo me encargo. Y después de un determinado tiempo, por supuesto que tiene que influir en características genéticas, características de alimentación y todo eso, ¿no es cierto? Hay otros factores, características de manejo, de esta excelencia, pues no solamente a la desparasitación, ya a la buena utilización, sino al manejo al que son sometidos. ¿Mm? Entonces, selección, manejo, mejoramiento genético, todas esas actividades van a influir, pero principalmente cuando la carga parasitaria es casi muy bien controlada. Entonces, les recomiendo que este puede ser un argumento especial para casos en la cual nosotros tengamos que explicarles el por qué, en este caso, la decisión de tener animales muy bien controlados. Ejemplo, acá tengo un ejemplo del parasitismo y su relación con algunos índices parasitarios. Mira, aquí hay dos grupos de corderos. Se trabaja siempre. Cuando usted trabaje, trabaje siempre con dos grupos, grupo A y grupo B. En el grupo A, se ha comprobado que corderos con infección parasitaria, claro que tienen que ganar, van a crecer, pero con una carga parasitaria 5 kilos en 2.5 meses. Estos corderitos recién destetados, después de haberse adaptado, aproximadamente después de 30 a 60 días. 5 kilos. Pero cuando no tienen infección, está desparasitado, no hay carga parasitaria que impida el desarrollo normal de su actividad productiva y reproductiva, gana 10 kilos en 2.5 meses. Entonces, por eso que en base a estos trabajos se han empezado a hacer programas de engorde. Entonces, esta es la razón. Para un engorde, yo lo primero que tengo que tener cuidado, qué parásitos tiene y cuál es la carga parasitaria para yo hacer la indicación respectiva. En este otro tengo, por ejemplo, con infección parasitaria, ganancia de peso vivo en 10 semanas, 2.5 meses, y 5 kilos y 10 kilos. Nos hemos duplicado. Aquí tengo pérdida de peso de los nemátodos, mire usted. Grado de infección leve o subclínico, estimado perdido por animal en el primer año de vida de 5 a 20 kilos. ¿Sí? Cuando es moderado, de 25 a 40 kilos. Y cuando es grave, de 50 a 70 kilos. ¿Sí? Por eso que hay que tener mucho cuidado con la nematodosis gastrointestinal. Producción de huevos, lo que les decía. Mira, tipo de parásito. Los muy prolíficos, dentro de los muy prolíficos está el Aemonchus contortus. Vamos a poner SP. ¿Ya? Aemonchus SP. Produce número de huevos de 5.000 a 10.000 huevos por día por parásito. Un solo parásito, una hembra, elimina 5.000 a 10.000 huevos por día. Medianamente prolíficos, el trichostróngilos y las ostertagias. Estos producen de 100 a 200 huevos por día por parásito. Los no son muy prolíficos, aquí dicen, no, aquí hay un error, no muy bajos, en este caso, no muy prolíficos, no muy prolíficos nematoderos, 50 huevos por día. Por eso sale más o menos que un rebaño de 800 ovinos produce 1.000.000 de huevos por minuto, por minuto. Miren ustedes la cantidad de huevos que va a eliminar. Por eso, cuando hagamos programas de control, esto es lo que vamos a diseñar estrategias para evitar esta eliminación de huevos junto con las heces. Vamos a ver ahora la epidemiología de esta enfermedad, no tan rápido o despacio, ¿sí? Hemos dicho que la epidemiología de la nematodosis gastrointestinal está en relación directa a la interacción entre el medio ambiente, el parásito y los animales, en este caso el hospedador. ¿Sí? Cuando hay equilibrio de estos tres elementos, entonces hablamos de una terapia preventiva, podemos prevenir, hacer dosificaciones estratégicas. Y cuando hay un desequilibrio, entonces se produce la enfermedad. Y hoy en día no debe haber ocurrencia de enfermedades. Antes existía eso porque no se tenía conocimientos previos a esto. Factores medioambientales. Ya saben ustedes, el medio ambiente puede ser un medio ambiente, en este caso, un medio ambiente biológico puede ser, ¿sí? Un medio ambiente topográfico, perdón, o fisiográfico, medio ambiente biológico y medio ambiente socioeconómico o cultural. Entonces, por eso le he puesto en el fondo estas tres características principalmente, ¿no?
Ahora vamos a empezar a hablar acerca de las características relacionadas al medio ambiente, temperatura del medio ambiente. Cuando la temperatura es inferior a 18 grados centígrados, como es nuestra zona, entonces, ¿qué provoca? Retardo en el desarrollo de la fase de vida libre. Es decir, L1, L2 y L3 ya no lo realizan en un tiempo, como vamos a ver en el ciclo evolutivo, no realizan más o menos en 2 semanas, 3 semanas, estos incrementos. Estimula el fenómeno de la hipobiosis. Quiere decir que las L3 que ingresan juntamente con el pasto, ¿sí? Las L3 ingeridas justamente en el pasto, estos van a desarrollar fenómenos de hipobiosis. ¿Cuándo? Cuando estos desarrollan en bajas condiciones. Eleva la mortalidad de las larvas de vida libre. Es lógico, la L1, L2 y L3 desarrollan en condiciones inadecuadas y por tal razón hay mortalidad de las larvas de vida libre. Por eso, otra vez más, tenemos que trabajar con la determinación de la estimación del número de larvas L3 en el medio ambiente. Debajo de 9 grados centígrados se detiene el desarrollo. Eso era la teoría antigua. No, ahora no. Sigue funcionando, sigue habiendo el desarrollo de la vida libre. En el punto de congelación, las larvas no mueren. Eso es lo que hay que entender. Cuando la temperatura es superior a 26 grados centígrados, la selva ya también es otro extremo, se incrementa la actividad larvaria. Hay una hiperactivación, hay un incremento del geotropismo negativo, ¿sí? ¿Sí? Y el fototropismo positivo a una luz de regular intensidad. Y entonces, como se mueven muy rápido, suben y bajan ese fenómeno, entonces se produce la disminución de sus reservas y rápidamente mueren también. Se agotan y mueren estos parásitos. Humedad en el medio ambiente. Cuando la humedad relativa está entre 70 a 100%, época de higos, como es nuestra época, primero, favorece el desarrollo de la fase de vida libre. Lógico, temperatura, humedad, oxigenación y sombra. Cuatro factores, temperatura, humedad y sombra, 4 factores que permiten la viabilidad del parásito en el medio ambiente. Favorece el desencadenamiento del efecto primaveral o efecto del fotoperiodo en todos los animales. Vamos a ver, este fenómeno se llama ostertagiosis tipo 2. La ostertagiosis tipo 2 no es otra cosa que la eliminación en gran cantidad de huevos al medio ambiente, producto de este fenómeno llamado el fenómeno del fotoperiodo o el efecto primaveral. Favorece el desencadenamiento del relajamiento inmune y periparto o efecto lactacional, pero en este caso solo en las borregas o alpacas o animales preñados, que también produce la osteoartriosis 2. En otras palabras, tenemos que luchar contra esta osteoartriosis tipo 2 producidos por estos dos fenómenos, por efecto primaveral y por el efecto del relajamiento inmune y periparto. Favorece la desintegración, en este caso fecal. Diseminación, entonces hay una diseminación de los huevos, consecuentemente la proliferación y el desarrollo de las larvas L1, L2 y L3 respectivamente. Sequedad del medio ambiente, cuando la humedad relativa es inferior al 70%. Esto ocurre, por ejemplo, en puna seca, en aquellos lugares donde no hay mucha lluvia. No permite el desarrollo de la fase de vida libre del parásito. Y si no hay desarrollo, no permite una fase adecuada de la fase de vida libre, la carga parasitaria debe ser menor. Por eso que cuando uno trabaja en zona húmeda, es diferente trabajar en zona seca. La carga parasitaria de uno es alto y la carga parasitaria en el otro es pequeño. Y nos podemos equivocarnos. En puna seca puedo trabajar hasta con 400, 300 HPG. Ya significa, ya debe haber desparasitación. Pero en puna húmeda yo debo trabajar con 800 a 1200 HPG. Ese factor hay que tomar en consideración. Estimula el desarrollo de la hipobiosis, lógico, porque la L1, L2 y L3 se desarrollan en condiciones inadecuadas. Entonces, como un mecanismo de adaptación para la sobrevivencia de la especie, desarrolla el fenómeno de la hipobiosis. Producen gran mortandad de las larvas en fase de vida. Características relacionadas, continuamos con el medio ambiente, radiación solar en el medio ambiente. Favorece el desarrollo del fototropismo positivo a la luz de regular intensidad. Es decir, juega un rol importante.
Las larvas durante las primeras horas del día están en la base de la planta y cuando hay sol suben arriba. A eso se llama desarrollo del fototropismo positivo a una luz de regular intensidad. Y después tienen que bajar, ¿no es cierto? Y entonces esto es un factor importante para poder determinar estimación de la carga parasitaria, perdón, estimación del número de larvas L3 en el medio ambiente. Esa práctica que seguramente ustedes han realizado, tienen que hacerlo para determinar la carga mínima, favorecer el desarrollo también. La radiación favorece la eclosión del huevo larvado debido a los fuertes estímulos térmicos durante el día y bajas temperaturas en la noche. Esto se refiere principalmente a los nematovirus y a la Lamanema chavesi en el caso de los camélidos sudamericanos. La luz solar directa destruye a la L1, L2 y L3, aunque la L3 ha desarrollado el fenómeno conocido como la anhidrobiosis. Este le permite resistir a la sequedad. Las larvas también están desarrollando, están adaptándose a los nuevos fenómenos, los cambios climatológicos. Y este anhidrobiosis es peligrosísimo si nosotros no sabemos considerarlo este factor. Por eso nos permite hacer ese estudio. Tipo de suelos y vegetación. Los suelos arenosos favorecen la supervisión de las larvas L3. ¿Por qué? En suelo arenoso la larva puede penetrar al subsuelo la primera parte, ¿no es cierto? Y se va a proteger en los cambios bruscos de temperatura. En cambio, en suelos arcillosos no podrá favorecerle la penetración a la parte hacia el subsuelo. Entonces, la supervivencia de las larvas es mínima. Pastos altos favorecen el desarrollo y la sobrevivencia de la fase de vida libre. ¿Por qué? Porque el pasto alto le proporciona sombra. La mayor parte de los parásitos son sensibles a la acción de los rayos, a la luz solar directa. Cuando hay sombra, ahí van a estar vivos. ¿Quién proporciona? Pastos altos. Por eso, cuando hacemos sistema de manejo de los pastizales, decimos, el pasto está alto. Primero que me pastoree con vacas y luego recién voy a pastorear con ovejas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir controlar mejor la carga parasitaria. Pastos cortos son desfavorables para la supervivencia de la fase de vida libre, ya que no hay sombra. Son propensos a la acción de la luz solar directo que los va a matar a este grupo de larvas, sobre todo las L. Ahora, factores relacionados en este caso al parásito en el manejo. La respuesta inmunológica debido al relajamiento inmune y periparto. Esta respuesta solamente ocurre en las hembras preñadas, no en los animales que no están preñados. Llámese machos y hembras que no están preñados. El estrés nutricional ocasionado por el destete, otro factor que favorece a la proliferación, exacerbación y virulencia de los parásitos. Desfavorecedores del parásito. Los vacunos son más resistentes que los ovinos a las cooperias y a los tricoestróngilos. Entonces, primero hay que pastorear los vacunos de acuerdo al desarrollo de los pastos y luego los ovinos. Eso se llama el pastoreo. Otra característica, los animales adultos son más resistentes que los jóvenes a la nematodosis gastrointestinal. Entonces, primero hay que pastorear jóvenes y luego los adultos. Nunca lo contrario. Si pastorea usted primero los adultos, van a contaminar, se lo van a comer más, y los animales jóvenes, a pesar de que hay menos pasto, y va a estar más contaminado, y no son tan resistentes, no tienen la inmunidad natural adquirida, menor resistencia no inmunológica. Es lógico que el sistema de manejo que nosotros vamos a implementar va a ser pues desastroso. Se ve frecuentemente este error en estos animales. Densidad poblacional. Pastorear según la soportabilidad de los campos de pastoreo. Imagínense que nosotros necesitamos, por ejemplo, pastorear un número de animales. Eso van a hacerlo en el curso de producción de alpacas. Yo lo hago, eso es clave para manejar sistemas de producción bajo un sistema de crianza extensiva. Conocer la soportabilidad. Y para conocer la soportabilidad de los campos de pastoreo, necesito hacer estudios edafoagrostológicos.
Conociendo los resultados de los estudios edafo-agrostológicos, voy a determinar cuál es la soportabilidad de los campos de pastoreo, cuánto tiempo va a permitir pastorear, en qué épocas va a pastorear, cuánto tiempo voy a reservar las canchas. Entonces, voy a tener mejor posibilidad de hacer un manejo. ¿Se dan cuentas? No todo es ciencia, señores. También es arte esta de la ganadería. Y este manejo de los nematodos gastrointestinales también es un arte, lo que estamos haciendo. Es parte de ciencia y parte de arte que nosotros implementamos. ¿Ya? Características socioculturales, el nivel educacional, el nivel económico, el nivel cultural, étnico, religioso, influyen mucho en el control de las nematodosis gastrointestinales. Si hay una población que no tiene conocimiento de esto, nunca va a poder controlar, no va a poder. Si no tiene plata, nunca va a poder realizar programas de control, nunca va a poder realizar programas de mejoramiento de los pastos naturales, que ahora ya nadie lo hace, antes sí lo hacíamos. Pero en algunas zonas se está haciendo un mejoramiento de los pastos naturales. Entonces, todo depende del nivel cultural también, o sea que no solamente es parásito, ¿no? Control biológico representa por la fauna coprofágica. Hay artrópodos coprófagos, coleópteros y estadios larvales de dípteros que aportan importante beneficio en la crianza de animales de pastoreo. Experimentalmente se ha ensayado el uso de hongos. Yo creo que ustedes van a saber, no lo voy a decir su nombre, pero por ahí ya se sabe quién está promoviendo el desarrollo de los hongos para el control, por ejemplo, de ectoparásitos, para el control de plagas. Dice que los hongos actúan muy bien. Claro que sí, está bien. El problema es que ellos no se fijan en la cantidad y calidad de la lana en el ovino. La lana de ovino se vuelve tosco, áspero, desordenado. Llévelo al mercado, a ver quién le va a comprar eso. Solamente hago eso porque al final tenemos que entender también la parte, en este caso, económica. Porque después de todo se produce para el mercado, no para que nosotros en nuestro antojo. Por eso yo soy uno de los principales detractores de la no utilización de los hongos, a pesar de que son buenos en el control. Hay una tesis en la cual yo he sido director de tesis, el presidente jurado, en la cual le dije muy bien sus resultados. Pero a ver, véndelo esa fibra. Véndelo. Todo sistema productivo depende del mercado. Si el mercado nos pide un tipo de carne, hay que producir tipo de carne. Si el mercado, perdón, si el mercado nos pide a nosotros, por ejemplo, nos pide, por ejemplo, una lana con un color de eso hay que producir. Yo no puedo producir lo que yo quiera. ¿No? ¿A quién voy a vender? Elección de antihelmíntico. Hay que elegir según su principio activo, según el grado de toxicidad, según el grado de inocuidad respectivamente. Factores del parásito. ¿Cuáles son los factores del parásito? En este caso estamos hablando de la periodicidad estacional. Hay enfermedades en la época de lluvia y en la época de seca es mínima. En el inicio de la época de lluvias hay la presencia de la hipobiosis emergente, eso se llama ostertagiosis tipo 2. Al inicio de la época de lluvias, entonces va a haber producción de gran cantidad de huevos que van a ser eliminados. Miles. Imagínense 1.000.000 de huevos por minuto. ¿Cuántos ovinos usted cree que tiene en una zona, por ejemplo? ¿Cuánto producirá? Por eso que no vamos a poder controlar. No nos escucha o no nos entienden los criadores. Ellos quieren seguir manejando con el mismo sistema, pues sigan manejándolo. Pero es obligación de nosotros los técnicos decir qué debemos de hacer. En el inicio de la época se incrementa la contaminación de los campos de pastoreo. Y si hay contaminación de los campos de pastoreo, entonces va a haber desinfestación. La cantidad de larvas L3 por kilo de materia verde va a superar 100, 203. En medio de la época de lluvia se incrementa la población de parásitos de tipo estróngilo, disminuye los parásitos de tipo nematodrilos y la manema. ¿Por qué? Porque los estróngilos desarrollan L1, L2 y L3
en el medio ambiente. En cambio, los nematodirus necesitan y las lamanemas fuertes cambios bruscos de temperatura para poder eclosionar la L3, porque la L1, L2 y L3 se desarrolla dentro del mismo huevo. Por eso que en alpacas, cuando hay época de lluvia, hacen programas de tratamiento. Digo, ¿estos señores se olvidaron de todo lo que se les ha enseñado? ¿O es que simplemente, oye, se les entró por una oreja y se les salió por la otra? Esto es lo que tengo que entender y esto es lo que a nosotros nos piden, o sea, a los técnicos nos piden a nosotros diseñar estrategias de control. A la finalización de la época de lluvias, desarrollo de la hipobiosis. En la época seca disminuye los parásitos de tipo estróngilo, así es. No hay humedad, entonces no hay desarrollo de la fase de vida. Pero se incrementan los parásitos tipo nematodirus y la manema porque los cambios bruscos de temperatura también son mayores. En la selva no existe o no hay manifestación del periodo estacional. Formas y mecanismos de transmisión puede ser en forma directa. La mayor parte de los parásitos son la transmisión directa por ingerir larvas L3. Y es indirecta cuando hay una infección por vía percutánea. O también, por ejemplo, puede ser ingerido por vía oral en el caso del bunostomum y los estrongiloides respectivamente. Variabilidad del estado infectivo del E3. Los tipos estrongílicos, la viabilidad, la capacidad de vivir un parásito fuera de su hospedador se llama viabilidad. Esta viabilidad del estado infectivo L3 de tipo estrongílicos puede durar semanas o meses, dependiendo de los factores medioambientales, tipo estrongílicos. Los nematodirus pueden vivir meses. En el caso de la Lamanema chavesi puede vivir hasta más. Entonces, entonces hay algo especial de que nosotros hay algo especial que nosotros debemos de entender y conocer la viabilidad. Duración del periodo prepatente sin hipobiosis en el tipo Strongylos de 3 a 5 semanas. Promedio, 4 semanas. En el Neoascaris, sobre todo en el vacuno, en el Neoascaris vitulorum, 8 a 9 semanas. No me puedo olvidar. Trichuris, 8 semanas, periodo prepatente. Estrongiloides, 9 días. Es lo más rápido. ¿Qué es periodo prepatente? Es un periodo que comprende desde el momento que es ingerido en forma de L3 hasta que llegue a la madurez y empiece a producir huevos. Ese es el periodo prepatente. Este periodo yo tengo que conocerlo para poder realizar programas o estrategias de control. Muy bien, ahora duración del periodo patente, sin hipobiosis. Periodo patente, si es el periodo que está dentro del organismo y va a producir huevo en gran cantidad. Generalmente dura 3 semanas a 2 años y ahí se presentan los signos y síntomas clínicos. Cooperia, 21, más o menos de 3 a 38 semanas. El hueso fagostomum, de 10 a 13 semanas. ¿Sí? Trichostrongylus, de 10 a 57 semanas. Y bunostomum, más o menos de 8 a 24 meses. Entonces, este es el periodo patente. Hipobiosis, al ser la estacionalidad, modifica la capacidad biótica. Hipobiosis significa hipo debajo, biosis sigue vivo debajo de los tejidos. Existe quietud biológica. No hay desarrollo. Complica el diagnóstico porque le va a dar falsos negativos cuando es positivo. No actúan los antihelmínticos porque no hay metabolismo que pueda permitir la destrucción del parásito. Con la ocurrencia de la época de lluvias del efecto primaveral, ocurre el fenómeno del fotoperiodo que va a desencadenar esa desinhibición hipoviciaria con el que se incrementa la carga parasitaria y como tal la osteostragiosis tipo 2 va a provocar gran cantidad de infestación. Con la ocurrencia del relajamiento inmune periparto también desencadenará la desinhibición hipoviciaria. Factores que nosotros tenemos que tomar. Características relacionadas al parásito. Patogenicidad, capacidad de producir lesiones específicas. Los tipos Strongylos no realizan migración, por tal razón, solamente lesionan el tracto intestinal.
Los bunostomos lesionan el tracto intestinal y pulmonar, así como a nivel cutáneo. ¿Por qué el bunostomum puede permanecer, puede penetrar por la piel intacta? La lamanema realiza lesiones en el tracto intestinal y en el hígado porque realiza migración extraintestinal. Los estrongiloides lesionan el tracto gastrointestinal, los pulmones, así como la piel, dependiendo por el lugar donde ingresa. Factores relacionados al hospedador. Dentro de los factores relacionados al hospedador, vamos a tener aquí dos cosas. La relación infección-enfermedad. La enfermedad puede ser resultado de un estado subclínico y puede variar, este sistema puede variar dependiendo si el animal es portador sano o es un portador clínico. La enfermedad puede ser estado clínico porque hay signos y síntomas clínicos y puede derivar de la casuística de la muerte. La enfermedad puede ser estado crónico, donde se establece un estado de convivencia entre parásitos y el hospedador respectivamente. La susceptibilidad puede ser natural, como la nematosis gastrointestinal. Son susceptibles los animales naturalmente, pero puede ser adquirida cuando se realiza continuas exposiciones. Por ejemplo, el nematovirus Lamae afecta solamente a las alpacas, pero puede encontrar ya en los ovinos. ¿Por qué? Porque están en convivencia continua con esta especie animal. El estado nutricional. Cuando un animal está bien nutrido y alimentado, va a ser más resistente a las enfermedades. A medida que se mejore la alimentación, el efecto del parasitismo será menor. En relación, ahora vamos a hablar acerca de la edad y la resistencia etaria. Ya hemos dicho que los animales jóvenes son más propensos, más susceptibles, más mortales a la nematosis gastrointestinal que los animales adultos, por ausencia de inmunidad natural adquirida y una menor resistencia no inmunológica. Estado fisiológico. El famoso relajamiento inmuniperiparto ocurre durante 3 semanas antes del parto. Algunos dicen hasta 4, 3 semanas generalmente, y dura hasta 2 o 3 meses posparto. ¿Qué ocurre en este proceso de relajamiento inmuniperiparto? Antes, su nombre lo indica, antes del parto, solo en las hembras preñadas. ¿Sí? Solo en las hembras preñadas. Ocurre como consecuencia de la disminución de la concentración de progesterona, incremento de los niveles plasmáticos de prolactina, incremento de los niveles plasmáticos del 17 beta estradiol, incremento del inhibidor de la síntesis de la prostaglandina F2 alfa principalmente. Si ustedes se dan cuenta, cuando disminuye progesterona, suben las dos hormonas, se produce una cruz ahí, es el momento del parto. Ese es el momento que nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque en ese momento va a haber un desencadenamiento, perdón, va a haber un desencadenamiento grande en relación a la producción de la osteoartrogiosis tipo 2. Hay evidencias en la raza de que hay, por ejemplo, hay ciertos animales resistentes. El cebú es más resistente que el bron suizo a la nematosis gastrointestinal. Los ovinos con hemoglobina tipo A son más resistentes que los del ovino tipo B a la hemonchus y las osteoartritis. Esto depende de la raza. Especie del hospedador. Los camélidos son altamente específicos de Graphinema ochiniae, Picrotergia peruviano, Nematovirus lamae y Lamanema chavez. Específicos para este caso. Esto no afecta a otras especies, a excepción del Nematovirus lamae que ya se encuentra en ovinos. Los vacunos son altamente específicos, hay muchos placé. Cooperia pectinata, Cooperia punctata, el Bunostomum flebotum o el Oesophagostomus radiatum. La especificidad de los parásitos. Por eso cuando han hecho parasitología, cuando han hablado de etiología, les dicen, son parásitos de los vacunos, parásitos de los ovinos, parásitos de los porcinos, parásitos de las alpacas, parásitos de las aves respectivamente. Sin embargo, eso se está rompiéndose por este cambio climatológico. Signos y síntomas clínicos de la enfermedad. Vamos a ver cuáles son esos signos y síntomas clínicos nosotros aquí de la enfermedad. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar cuáles son esos signos.
La patogenia, los signos, síntomas clínicos, vamos a volver a repetir. Y las lesiones que ocasionan los parásitos dependen, en este caso, a 5 factores principalmente. ¿De qué depende? De la edad del animal. Cuando es más joven, es más probable y más mortal. Del número de larvas infectivas que ingiere. Cuando ingiere 100 larvas versus el que ingiere 1000 larvas, el que se enferma será el de 1000 larvas. Depende del ritmo de infección. Cuando ingiere 1000 larvas, pero eso lo ingiere en unos pocos días, la infección será aguda. Cuando eso lo ingiere en un mes, la infección será crónica. La migración extraintestinal que realiza en la L3. Por ejemplo, el caso de la Lamanema chavesi realiza migración extraintestinal hacia el hígado y tiene que retornar. Es más patógeno. Depende de la localización y número de estadios adultos. Está en relación directa a las lesiones que van a producir, en este caso, en esos tejidos. Esto lo he tratado, lo he hecho, yo sé que usted de repente no lo va a entenderlo. Y en esta diapositiva de los son signos y síntomas clínicos, usted vaya hacia el lado derecho, ¿sí? Ahí dice, primer signo es la inapetencia. Después de la inapetencia, como no tiene apetito, se produce retardo en el crecimiento. Y como consecuencia del retardo en el crecimiento hay una disminución en la producción. Otro síntoma y signo viene a ser la anemia, sobre todo provocado por parásitos hematófagos como el Haemonchus contortus, el Trichostrongylus y las ostertagias. Palidez en las mucosas, por supuesto. Va a producir también diarrea. Como consecuencia de la diarrea va a haber deshidratación. Y después va a haber enflaquecimiento. Puede haber edema subcutáneo debido a una disminución en la presión coloidal. Estos son los signos y síntomas en forma general. Eso está bien para un hermano campesino, eso está bien para un técnico práctico, eso está bien para ellos. No, usted va a ser un doctor, usted va a ser una doctora. Usted tiene que explicar el por qué ocurre la inapetencia. Por ejemplo, ¿por qué ocurre la inapetencia? Vaya usted en la parte superior a la mano izquierda. Efecto traumático. El efecto de los parásitos producen un efecto traumático y esfoliatriz. ¿Para qué? Para poder alimentarse y para poder vivir. Provocan dolor. Este dolor estimula la producción de esta hormona denominada colicistoquinina o colicistocinina, que va a actuar a nivel del centro del apetito, puede anularlo, puede disminuirlo y provoca la inapetencia. ¿Qué provoca la mala absorción? Retardo en el crecimiento. ¿Por qué hay retardo en el crecimiento? Lógico, a esta inapetencia se le adiciona porque a nivel de las vellosidades intestinales va a producir una destrucción de las vellosidades intestinales. Y eso provoca una mala absorción de nutrientes y líquidos. Esa mala absorción de nutrientes y líquidos produce la carencia de nutrientes. La carencia de nutrientes, otra vez, en este caso, empeora el problema de la inapetencia. Pero esta mala absorción de nutrientes más la carencia de estos nutrientes va a provocar disminución en los índices productivos, retardo en el crecimiento y una disminución de la hematopoiesis y la disminución de la proteína más hierro principalmente. Eso es a nivel intestinal. ¿Qué va a pasar a nivel del tercer compartimento o a nivel del abomaso? Mire usted ahí los parásitos, sobre todo el Haemonchus contortus, las ostertagias. Estos principalmente van a producir, los Trichostrongylus también, van a producir destrucción de las glándulas. ¿De qué tipo de glándulas? Las glándulas principales y las glándulas parietales. ¿Qué producen las glándulas principales? Pepsinógeno. ¿Qué producen las glándulas parietales? El ácido clorhídrico. Entonces, para que el pepsinógeno pueda transformarse en pepsina, necesita del ácido clorhídrico. Si estos dos están disminuidos, y entonces ocurrirá lo siguiente. Primero, una alteración en la secreción de colicistocinina. Después,
va a haber este pepsinógeno más ácido clorhídrico, no va a provocar la desnaturalización de las proteínas. Si no hay desnaturalización de las proteínas, alteración digestiva de las proteínas, de los lípidos y los minerales. Entonces habrá una hipoproteinemia, a pesar de que usted le puede dar concentrado, vitaminas, minerales, y esto nunca va a funcionar. Y entonces esta hipoproteinemia dice acá con líneas discontinuas, más la subtracción de los glóbulos rojos por parásitos hematófagos va a producir la palidez de la mucosa. ¿Qué más va a producir esta pérdida, esta destrucción del pepsino, esta disminución del pepsinógeno como consecuencia de la destrucción de las glándulas aromasales? Incremento del pH. ¿Cuánto es el pH ahí? 2. ¿A cuánto se incrementa? 7. Ese incremento de 2 a 7 se produce, eso estimula el incremento de la proliferación, exacerbación, virulencia de bacterias gram negativas. Incrementa el peristaltismo intestinal particularmente, y entonces hay una modificación del potencial eléctrico, sobre todo por pérdida de sodio y potasio, y esto trae como consecuencia las diarreas. Como verán ustedes, el proceso, el por qué estos síntomas, nosotros debe de usted conocerlo. Discúlpame que le decía, no es que estoy queriendo menospreciar a los prácticos, no, sino que ellos conocen todo esto, pero no saben el por qué. Cuando uno conoce el porqué de las cosas, entonces puede planificar muy bien sus programas de control. De lo contrario, seguiremos trabajando como siempre, lo han trabajado nuestros antepasados. No significa que era malo, era bueno, pero ahora debe ser cada vez más bueno. ¿Por qué? Porque se incrementa cada vez la carga parasitaria. ¿Y por qué se incrementa cada vez la carga parasitaria? Miren ese concepto, 1.000.000 de huevos por minuto. Y si esto continúa así, va a ser un desastre en poco tiempo. Por eso hay que planificar. Por eso cuando uno desparasita, tiene que hacer rotación de canchas. Por eso tiene que utilizar corrales de descarga. Si no, no habría tecnología. Muchos de ustedes me dirán que soy teórico. No, díganme. Pero a mí lo que me interesa son resultados. A mí no me convence lo que usted pueda opinar de mí o pueda opinar de lo que... Esta es literatura mundial. No lo hace Máximo Melo, la literatura mundial. Esto es lo que usted debe manejar, esto es lo que usted debe de controlar en este caso, en esta enfermedad. Signos y síntomas, ya hemos dicho, aquí esta es una experiencia propia mía. Los signos y síntomas, ninguno de los parásitos produce signos patognomónicos, pero puede considerarse que cada especie parasita ocasiona unos síntomas que predominan sobre los demás. En alpacas, esto es en alpacas. Tantos años, más de 25 años estuve con estos animales y sigo aún en el caso del grupo de alpacas. Yo solamente usted me puede mostrarme, esta es una experiencia mía, espero que esto sí no está escrito, pero usted podrá comprobarlo, ¿no? Cuando la infección es por ostertagia en alpacas, yo lo primero que observo es la diarrea intensa en animales adultos. No, no es una diarrea profusa, pero es una diarrea que me indica la presencia de ostertagia. Cuando la infección es por nematovirus, las heces son secas o ligeramente resecas. Vea usted eso, solamente la consistencia de las heces. Si es muy blanda, cuidado, está usted frente a ostertagia. ¿Y dónde vive la ostertagia? En el aboma, tercer compartimento. ¿Dónde viven los nematovirus? En el intestino. Cuando la infección es por trichoestróngilos, este es lo más grave. Cuando hay infección por trichoestróngilos, a pesar de que los animales están en buenos pastos, no están comiendo. Hay inapetencia, puede llegar a la anorexia. Pérdida de peso en pocos días es porque tienen presencia de trichoestróngilos. Por eso yo le tengo más miedo al trichoestróngilo que a la demonio. Cuando la infección es por hay muchos contortus, entonces que va a haber anemia y edema. Esto, cuando hay infección por ostertagia, grafinema, trichoestróngilos, pérdida de peso, anorexia y diarreas. Cuando hay infección por Cooperi y nematovirus, enteritis con diarrea, hay una enteritis con diarrea profusa. Cuando hay infección por ostertagia, grafinema, espiculopteраgia y lamanema, hay edema en el espacio intermandibular.
Estos son algunos de los signos que yo he podido observar y en mi vida práctica yo solamente miro la consistencia de las heces, miro la pérdida, el grado de apetito que tienen los animales, veo la pérdida de peso en estos animales dependiendo de la estación del año, veo si hay presencia de anemia y edema, y además a veces hay diarrea, veo la presencia si la diarrea es profusa, entonces cuando hay una diarrea fuerte, y no se debe presentar en animales adultos diarrea, hay cooperia y nematuridia. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esta es la experiencia que se los entrego con todo cariño, con todo gusto a ustedes, muchachos. Espero que esto lo mejoren un poquito más también, para que así de esa manera esto se mejore. Y usted, a pesar de que no tiene laboratorio, puede saber frente a qué cosa está usted afronta. Patogenia y lesiones. Ya hemos dicho los signos y patogenia como el desarrollo de los nematodos adultos está relacionado, en este caso también a 5 factores. A la edad del animal, al número de larvas infectivas ingeridas, al ritmo de infección, a la realización o no de la migración de larvas, ¿sí? Y a la presencia de adultos en el tracto digestivo. Igual que en el caso de los signos y síntomas clínicos. A nivel del abomasum o tercer compartimiento por ostertagia y camelostrónquilus, por ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es en ostertagias y camelostróngilos. ¿Cuál es ese nivel? ¿Cómo es ese grado de patogenicidad? Esta L3 ingresa a la glándula abomasal, produce una congestión hiperplasia, ¿sí? Congestión hiperplasia, edema y la formación de unos nódulos locales. Dentro de esos nódulos va a producir la muda de L3 a L4. Esta L4 sale de estos nódulos y para retornar a la mucosa abomasal. Y entonces abandona el nodulillo, deja área, verdaderamente deja unas heridas casi abiertas, como un ombligo prácticamente, por eso dice áreas umbilicadas, se llena de células estas áreas porque tiene que reparar los tejidos y las células destruidas, produce un proceso inflamatorio, células inflamatorias y también hay proliferación de células plasmáticas. Entonces, cuando nosotros lo vemos, esa área se ve como un área adoquinada. Se reduce el tamaño y sana la herida. ¿Y cuando ocurre esto? Cuando nosotros hacemos. A nivel intestinal, por Tichostrongylus nematodirus y cooperias, la L3 cuando es ingerido por el animal ingresa a la mucosa intestinal. Produce un alargamiento de las criptas intestinales, un engrosamiento de la lámina propia, edema, infiltración de las células inflamatorias, enteritis y exudado fibrinoso. Esto trae como consecuencia la atrofia de las vellosidades intestinales. ¿Por qué? Hay un deterioro de la unión celular, incremento de la permeabilidad intestinal y capilar. Y dentro, como consecuencia de esto, produce la muda AL4, ¿sí? Y para retornar a la mucosa, para retornar a la mucosa intestinal, después de mudar al L4 que esté en los nódulos, sale y deja un área umbilicada también, unas heridas. Estas heridas tienen que reducirse de tamaño, se produce la regeneración intestinal y sana la herida. Esto ocurrirá cuando usted haga una buena planificación y una decisión correcta del control de la nematosis. Por eso hace el control. No lo hace porque simplemente nosotros queremos molestar ni queremos solamente paliar la enfermedad en los animales. Lesiones frecuentes. A nivel del abomasum, ¿qué va a ocurrir a nivel del abomasum? Produce, en este caso, destrucción de las glándulas abomasales. ¿Mm? Esa es la lesión más grande que va a producir a nivel del abomasum. Si hay destrucción de las glándulas abomasales, hemos dicho que nosotros vamos a ver la disminución o anulación de las glándulas, de la secreción del pepsinógeno y el ácido clorhídrico. Por mucho alimento que le dé, por mucho alimento balanceado, lo que quiera, nunca va a tener éxito. ¿Por qué? Porque están destruidas las glándulas.
En el intestino delgado, ¿qué provoca? Provoca en este caso una destrucción, atrofia, destrucción de las vellosidades intestinales y y deterioro celular con incremento de la permeabilidad. Destrucción de las vellosidades intestinales en su diverso grado. Si no hay vellosidades intestinales, ¿quién va a absorber? ¿Ya ven? A nivel del intestino grueso, produce úlceras y microhemorragias a nivel del intestino grueso, sobre todo los esófagos y el grupo de las chavartias. Eso es parte de lo que nosotros debemos de entenderlo dentro de dentro de sus caracteres. Mire usted las lesiones causadas por muchos contortos. Aquí tengo muchos en el abomat. Este es ovinos, por si acaso, estos ovinos, ¿sí? Este es vacunos, por ejemplo. Hay muchos placei, sería en el caso de vacunos, ¿sí? Miren ustedes las lesiones que producen. Completamente un proceso inflamatorio. A veces se complementa con enfermedades infecciosas. Mire usted esto, mire esta parte inferior, por ejemplo. Mire usted estos, hay muchos que están ahí. Mire, mire, de un color casi rojizos por cantidad de sangre que ingieren. Y mire usted la abomación cómo está. ¿Cómo va a producir? Hay ácido clorhídrico y pepsinógeno, que es lo que yo quiero que produzca. Mire usted en la parte inferior derecha cómo está inflamado ese abomazo. No podrá haber una muy buena conversión alimenticia. Ostertagias, mire, las ostertagias van a producir nódulos, mire usted esos nódulos, como si hubiera unos gránulos ahí, blanquecinos. Ahí adentro están las larvas, L3, que después van a mudar a L4 y luego van a dejar unas heridas abiertas. Y, por ejemplo, ¿dónde se notan esas heridas? En la parte superior derecha. Mira como unos puntos rojos. Esas son las heridas abiertas que dejan. Hay algunos que están en gran cantidad formando unos nódulos. Ahí están desarrollando el fenómeno de la hipobiosis o pueden estar mudando a larva del L4. Y en la parte inferior tenemos en una forma en menor cantidad, pero hay congestión. Y en la última parte, miren, en este caso, voy a encontrar casos de la osteoartritis, en este caso. Lesiones por la osteoartritis. Miren cómo lo destruye las vellosidades intestinales. Hay atrofia, destrucción, disminución de la larga. No hay el tamaño normal de las de estas glándulas intestinales, las vellosidades intestinales. ¿Cómo un animal podrá producir adecuadamente bajo esas condiciones? Aquí tengo, por ejemplo, un corte histopatológico. Este es a nivel intestinal, a nivel de la mucosa intestinal, un poco más abajo de la mucosa intestinal. Mire usted este fenómeno que es la hipobiosis. La larva estuvo acá durante meses, durante toda la estación de seca, estación de invierno, otoño, invierno y parte de primavera estuvieron ahí. Tuvieron 7 u 8 meses. Y cuando hay buenas condiciones, estos van a salir, abandonan y dejan unas heridas abiertas. Esto es lo que hay que evitar cuando hagamos un programa de tratamiento adecuado en esta especie animal. Entonces seguiremos hablando nosotros, seguiremos hablando de esas características propias. Mire usted lesiones del Trichostrongylus. A este le tengo miedo. Los animales están comiendo bien, están pastando muy bien en buenos pastizales. De un momento a otro no comen y tienen diarrea. Trichostrongylus. Mire usted cómo forman una especie de unos nódulos. Ahí adentro se meten, ahí adentro se introducen. ¿Para qué? Para mudar o para desarrollar el fenómeno de la hipobiosis. Y yo con franqueza le tengo mucho miedo al trichostrongylus. En pocos días están flacos. Estando bien, en menos de una semana, están flacos. ¿Qué ha pasado? Trichostrongylus. Mira usted aquí, bunostomum a nivel del intestino, bunostomum trigonocéfalo y flebotomum, intestino delgado todavía. ¿Sí? Mire usted cómo van a producir esas heridas, tremendos parásitos. Mire usted, estas heridas, en la parte inferior se ve mucho mejor las heridas que produce. Mire usted esas heridas, sí, formado por unos nódulos producidos por bunostomum trigonocéfalo, bunostomum flebotomum, respectivamente. Neoascaris y el Neoascaris bitulorum que está en el intestino puede provocar, mire usted, estas son las heces. Y esto está a nivel del intestino grueso.
¿Cómo de qué se alimentan? Tienen que alimentarse de su hospedador y porque nosotros no hemos hecho un buen diagnóstico en estos animales. Este es la Lamanema chavesi. Esto es el hígado de una alpaca. Estos puntos blancos que ustedes ven son larvas L4 arrestadas, muertas y calcificadas porque no han podido retornar al intestino delgado. Mire usted esta parte, la parte inferior media, este es el hígado que nosotros observamos, y en la parte inferior también observamos esas características. O esofagostomum en el intestino grueso o esofagostomum columbiano. Mire usted esos son unas verdaderas heridas. ¿Sí? Mire usted cómo producen esas heridas. Mire usted el grado de lesión, la congestión, la formación de unos nódulos por el tamaño que tiene. Y esto es un corte de la larva L3 o L4 en estos nódulos. Por eso se dice abomascitis, en este caso, perdón, producen una destrucción del intestino grueso. Mira, aquí tengo también trichuris en el intestino. Mire usted, aparentemente no hay ninguna, pero mire usted esta parte derecha superior. ¿Cómo congestionado se encuentra esa mucosa intestinal? ¿Mm? El intestino grueso, sobre todo a nivel del ciego. En la parte inferior izquierda, mire usted esa congestión de ciego. ¿Sí? Y este es un corte histológico. Control. ¿Cómo podemos hacer el control de esa nematodosis que nosotros vemos? Si las medidas de prevención no fueron suficientes para impedir la incidencia o la presentación de una enfermedad, es necesario un rápido control de ella antes de que alcance un desarrollo incontrolado. El tratamiento debe ser lo más pronto posible y con el producto más adecuado. Filosofía para el control de la nematodosis gastrointestinal. De todos los parásitos. Primero, eliminar a los parásitos antes de que causen daño a los animales. ¿Sí? Este es un concepto filosófico que si usted pone en práctica este concepto, eliminar, dice, antes de que causen daño a los animales, está orientado principalmente a los animales de compañía, perros, gatos, también a los vacunos, a los ovinos también, pero principalmente a los animales de compañía. Segundo, eliminar los parásitos antes de que contaminen el medio ambiente. Miren lo que dice, eliminar los parásitos antes de que contaminen el medio ambiente. Entonces, si no hay huevos que van a ser eliminados con las heces, ¿quién va a desarrollar fase de vida libre? No habrá L1, no habrá L2, no habrá L3, no habrá infestación de los campos de pastoreo. Y como consecuencia, no va a haber carga parasitaria importante. Recursos necesarios para el control de la nematodosis gastrointestinal. Necesitamos primeramente un personal capacitado. Este es el grupo de personas que nunca me voy a olvidarme. Son el grupo de compañeros de trabajo que he tenido allá en el Centro Experimental de La Raya y con ellos he trabajado durante muchos años, alrededor de 25 años. Campos de pastoreo. Debo de tener campos de pastoreo descansados mínimamente 3 veces. Aquí tengo he sacado más o menos de una altura alta, de una altura significativa, una fotografía y he visto acá, aquí están los corrales, un corral, y estos son los campos de pastoreo que han tenido un descanso de 3 o 4 meses. Ahí se trasladan los animales desparasitados. Identificar los corrales de descarga. Vamos a ver después corrales de descarga. Son unos laderas, cerros donde no hay agua, en la cual puede soportar esos pastos 24, 72 o 48, 72 horas. Vamos a ver después por qué. Infraestructura necesaria. Necesito corrales de aparto para agrupar animales antes y después de la desparasitación. Mangas o bretes que permitan desparasitar en forma ordenada. Necesito esos bretes. Materiales de trabajo, pistolas dosificadoras, generalmente 3 pistolas dosificadoras. Vasos graduados de 10 y 20 centímetros de capacidad. ¿Para qué? Para que cada 10 animales o 15 animales que dosifique, tengo que comprobar en un vaso si estoy dando la dosis correcta. Sogas, mantas, pinturas, balanzas para pesar animales, sobre todo el último, las balanzas. Hay que tener estas balanzas para pesar los animales. Si no, ¿cómo daría la dosis de los animales?
Botiquín veterinario, necesito un botiquín mínimamente veterinario que me permita asistir para cualquier emergencia de cualquier enfermedad, sobre todo casos traumáticos. Vestuario, necesitamos mamelucos, barbijos, guantes, botas. Y el antiparasitario seleccionado. Ya saben ustedes cómo seleccionar un antiparasitario. Y entonces eso nos va a facilitar tremendamente para poder escoger el mejor antiparasitario. Y siempre un botiquín veterinario. Vías de administración para el control de la nematodosis gastrointestinal, vía oral. Aquí cuando tenemos el producto en solución y le damos nosotros a los animales según técnicas especiales. ¿Sí? Conviene realizar en forma de suspensión, realizar un mezclado cuidadoso, realizar la agitación de envase. Cuando tienes en forma de mochila, te va a permitir movilizar fácilmente el producto y no va a permitir la decantación de los animales, de los productos. Cuando la presentación es líquida, listo para usar, el riesgo es que de los vendedores, hay vendedores inescrupulosos que pueden estar adulterando el producto y nosotros podemos estar dándola una subdosis. Pero eso va a ocurrir, ocurre en el Perú, ocurre a cada instante. Cuando es en forma de cuando es en forma de pastas, son de fácil administración y dosificación, son de difícil adulteración y su uso está restringido a los équidos, en caballos principalmente, ¿sí? Los comprimidos en forma de bolos son de fácil administración, pero para eso necesitamos un equipo especial que son los famosos lanzabolos. No pueden ser adulterados, por eso hay que tomar muy en cuenta las vías de administración. Por vía parenteral se aplica de aplicación sencilla, ¿sí? Pueden ser adulteradas, en este caso, vía parenteral, sobre todo la vía subcutánea o intramuscular, ¿sí? Como son las ivermectinas, puede ocasionar la formación de abscesos cuando no se toman las medidas que el caso lo requiera. Pero cuidado cuando utilice ivermectinas, no debo de utilizar alcohol, ningún desinfectante, solamente agua. Vía percutánea purum es el antihelmíntico líquido concentrado es vertido sobre la zona dorso-lumbar de los animales, donde el paso transcutáneo del principio activo y su difusión sistémica actúa contra nematodos gastrointestinales y también contra nematodos pulmonares. Este es el trabajo que ustedes me han presentado. No lo he terminado todavía a leerlo, lo voy a concluirlo creo que mañana, pasado mañana, y de esa manera ya voy a tener ya, y usted voy a tener ya un conocimiento cabal de cómo lo han hecho en la mayoría de los casos. Sí, sin manipulación de los animales, existe información que posibilita el tratamiento de animales sin manipularles en los cuales el antihelmíntico va incorporado. Tal es el caso de los alimentos premezclados, se les puede dar, pero eso ocurre generalmente en porcinos. ¿Sí? Puede dársele junto con las piedras para lamer, bloques de melaza, pellets, sí, que se mezclan con alimentos o sales minerales, eso podemos darle sin manipular los animales. El inconveniente es la dificultad de conocer la dosis, ese es el problema. Entonces puedo darle muchas subdosis, otros animales van a tener avidez para comer estas cosas y van a comer gran cantidad, mucha dosis del fármaco. Y otros que no van a dar subdosis y eso es lo peligroso que hay en estos casos. Proceso para la dosificación contra la nematodosis gastrointestinal. Aquí tenemos un proceso. Este proceso para la dosificación está relacionado con la siguiente interrelación o relación directa. Aquí tenemos en la parte superior izquierda un ovino, 2, 4, con 6 puntos. ¿Qué significa? Significa que el ovino está altamente parasitado y de acuerdo a los diagnósticos del laboratorio necesita la inmediata desparasitación. Carga parasitaria, estamos hablando de 1200, 1300 HPG. Está parasitado y hay que desparasitar. Estos animales van a irse para planificar, para realizar la dosificación. Estos animales, después de haber sido dosificados, no pueden ir directamente a los campos de pastoreo, sino tienen que ir a los corrales de descarga. Van a ver ustedes, corrales de descarga son laderas de cerros donde no hay agua, es seco, de tal manera que cualquier larva, cualquier huevo, larva que caiga a ese campo, nunca va a desarrollar, va a morir por el efecto de la desecación. Y entonces aquí, ¿cuánto tiempo debe estar? 48 a 72 horas.
Y después de haber pasado 48 a 72 horas en estos corrales, recién son trasladados a pastos descansados. Pero estos pastos descansados, yo debo de asegurarme que la cantidad de larvas infectivas en el medio ambiente debe ser menor a 50 a 70 larvas por kilo de materia verde. Pero de todas maneras, a pesar de que yo hago esto, entonces va a haber una reinfección. Mire usted, aquí hay un punto, aquí hay 2 puntos, aquí hay 3 puntos, y ya va a querer otra vez el proceso de desparasitación. Este es el proceso que me permite realizar un control adecuado de la nematodosis gastrointestinal. Muy bien, proceso de control. Mire usted, medicar y rotar. Usted tiene que tener presente lo siguiente. Cuando un antihelmíntico, escuchen, cuando un antihelmíntico es administrado a los animales que pastorean sobre potreros infestados y no realizan la rotación de las canchas de pastoreo, entonces se considera que se elimina menos del 1% de la población de nemátodos. ¿Por qué? Porque más del 99% de las mismas se hallan en refugio sobre las pasturas en forma de L3. Y si los animales son nuevamente enviados al mismo potrero, entonces la reinfección será inmediata. Esto es lo que ocurre en la región de Puno. Miren, usted está desparasitando a un animal vacuno, ovino, alpaca. Y ese animal va a volver al mismo lugar. Usted está matando solamente de cada 100 parásitos, uno. Y los 99 no están en el animal, sino están en el campo en forma de L3. Y si vuelven otra vez ahí, la reinfección será inmediata. Por eso nosotros hablamos, cuando tú dosificas, tienes que tener 2 canchas o dos tipos de pastizales. 1,5 ladera donde no hay agua, donde no hay nada, ¿sí? Comida, pasto, ahí sí hay un poco. 48 horas, 72 horas, no se van a morir los animales. Tiene que trasladarlo. ¿Para qué? Por corral de descarga, porque ahí van a descargar. Todos los huevos, los parásitos, todos en una dosificación mueren, menos los huevos. Esos huevos tienen que estar en un lugar especial. Y solamente servirán para eso. Entonces usted cuando lo controla, cuando lo llevan los animales a esos corrales, después recién va a llevar a los pastos. Si usted hace eso, la infestación parasitaria va a ser cada vez menor. Formas de tratamiento y un tratamiento estratégico. Vamos a ver nosotros en relación al tiempo, en relación a las estaciones, en relación al efecto primaveral, el efecto lactacional y también relacionado con ciertos manejos. Y el tratamiento táctico se dispone en momentos de alto riesgo. Por ejemplo, cuando hay entrada de nuevos animales. Cuando entran nuevos animales, tienen que someterse a una cuarentena y en esa cuarentena usted tiene que desparasitarlos. Cuando hay variaciones climáticas muy severas como sequías, nevadas, inundaciones. Cuando hay una sequía, señor, la proliferación de parásitos va a ser grande y tienes que controlar la carga parasitaria. Si no, se te van a morir tus animales. Cuando hay brote por enfermedades infecciosas, cuando hay brote de una enfermedad infecciosa, los parásitos empiezan a proliferarse y entonces tienen ustedes parasitar. No solamente controlar la enfermedad infecciosa, cuando hay disminución de disponibilidad de forraje, cuando no hay alimento, se van a proliferar los parásitos. Cuando existen factores de estrés, también van a producir, entonces, en este caso, la proliferación de los parásitos. Tratamiento según la carga parasitaria. Antes de hacer mi desparasitación, yo tengo que saber cuánto es la carga parasitaria. Imagine que va a ser 1000 HPG. Después de 14 días, o 10 días, o 14 días, mejor los 14 días, otra vez haga la carga parasitaria. La carga parasitaria debe ser mínima. Por ejemplo, 150 HPG. Entonces usted habrá hecho un buen trabajo. Pero cuando la carga parasitaria a los 14 días
es alrededor, digamos, era 1000 al inicio, y después hay solamente 900, 800. Usted ha jugado, usted ha engañado, usted no ha hecho control. Por eso nosotros hablamos de cargas parasitarias. Tratamientos curativos, cuando hay signos y síntomas. El animal tiene edemas, hay la presencia del parásito, clarísimo. Hay eliminación de los parásitos juntamente con las heces. Oye, ustedes, esos animales tienen que ser tratados inmediatamente, o sea, tratamientos curativos. Tratamientos sistemáticos o supresivos, eso lo realizan solamente en ganado vacuno, altamente productora de leche, pero el problema número uno es que adquieren falta de resistencia. Entonces, realizan, por ejemplo, pueden realizar cada mes o cada 2 meses. Eso se llama tratamiento sistemático o supresivo. El costo es muy alto, hay resistencia muy marcada a los parásitos y evita que haya una inmunidad natural contra nematodos gastrointestinales. Tratamientos indicados cuando la cantidad de L3 en los potreros es elevado. Este procedimiento se lleva a cabo cuando la cantidad de L3 en los pastos verdes es superior a 100 larvas L3 por kilo de materia verde. ¿Sí? Y entonces, cuando es mayor en los campos de pastoreo a 100 L3, está usted en un peligro inminente de que sus animales están reinfectándose cada rato, cada vez más, cada vez más. La carga parasitaria se va a incrementar rápidamente. Si esto hay 100 L3, la carga parasitaria debe estar encima de 1200, 1300 HP. ¿Y ustedes han hecho esta práctica? ¿Cómo se determina? Por el tipo de esófago. ¿Cómo son las larvas? Este es L1, este es L2 y este es L3. ¿Cómo son los esófagos? Del tipo filariforme. ¿Y cómo son estas otras larvas? Del tipo rauditiforme. ¿Sí? Y la cola, la formación de la cola con características propias para poder hacer diagnóstico de L3. Antihelmínticos. Cronología de los antihelmínticos. Vamos a empezar a hablar ahora sobre la cronología, ni creo que voy a poder terminar. Durante años se han producido diversos cambios. El más notable, el extenso uso de la ivermectina y la aparición de otros macrocíclicos. Los laboratorios ahora ya no fabrican en forma continua como antes los antihelmínticos porque ya el mercado, dicen, es menor con relación a antes. Es que todos se han vuelto crianzas familiares. Ya no dosifican, no desparasitan. Lo único que quieren tener es animales y que ellos sobreviven de acuerdo a la selección natural. Ya no existen muchos, pero con los que existe se puede hacer una serie de tratamientos. Acción terapéutica, adición de las principales drogas. Mis queridos señores estudiantes, señoritas, si no sé esto, con franqueza, no sé qué será, ni actuar cuando sea veterinario. No importa, aunque nos quedemos, después hagamos en otro momento, continúe con el desarrollo del curso. Voy a ver, perdóneme un ratito. A ver, no estoy ni en la mitad siquiera, ¿eh? Pero de todas maneras voy a tratar de hacerlo un poco más rápido en esta parte. Grupos químicos, eso es lo que debo de manejar. Benzimidazoles. Dentro de los benzimidazoles tengo a los fármacos conocidos: albendazol, fenbendazol, oxfendazol, cambendazol, parbendazol, tiabendazol. Todos este grupo de antihelmínticos actúan contra nematodos gastrointestinales y también actúan contra otros parásitos. Lo que debo de conocer es esto. Todos estos grupos dicen que son ovicidas, es decir, matan los huevos. Yo no he visto esto. ¿Mm? Es larvicida, eso sí, sí actúan contra larvas. ¿Actúan contra larvas hipobióticas? Sí actúan contra larvas hipobióticas. ¿Tienen efecto residual? No tienen efecto residual.
El otro grupo son los provenzimidazoles. Dentro de los provenzimidazoles tengo el febantel, tiofonato y netobimin. Estos, aparte de actuar contra nematodos gastrointestinales, también actúan contra los dictiocaulus y los cestodos adultos. ¿Es ovicida? Sí. ¿Es larvicida? Sí. ¿Actúa contra larvas hipobióticas? Sí. ¿Tiene poder residual? No. El otro grupo químico son los imidazotiazoles. Dentro de ellos tenemos al levamisol. Este, aparte de actuar contra nematodos gastrointestinales, también actúa contra dictiocaulus. ¿Pero es ovicida? No. Cuidado con eso. ¿Es larvicida? No. No, cuidado con eso. ¿Actúa contra larvas hipobióticas? No. ¿Tiene poder residual? No. Solamente actúa, con este caso, principalmente contra dictiocaulus adultos. El otro grupo son los macrólidos o lactonas macrocíclicas. Dentro de esto tenemos a la ivermectina, moxidectin, doramectina principalmente. Su utilización en este caso es por vía subcutánea, ¿sí? Por vía subcutánea, y puede tener una dosificación de 200 microgramos por kilogramo de peso vivo. ¿Es ovicida? No, no mata los huevos. ¿Es larvicida? Sí, mata las larvas. ¿Es larvas hipobióticas? Sí. ¿Tiene efecto residual? Hay dos grupos de estos, los de simple acción y larga acción. Los de simple acción solamente tienen un efecto de 3 semanas o 21 días. Los de larga acción, 70 días o en este caso 10 semanas. ¿Sí? ¿Para qué? Para actuar contra Ostertagia, Trichostrongylus. Hay muchos, pero a la vez actúa contra sarna, contra garrapata, contra piojos, contra dermatobia, contra dictiocaulus, principalmente. También actúa contra algunos protozoarios, sarcocistis y últimamente lo que está sucediendo puede actuar contra algunos virus, principalmente contra los coronavirus. Salicilanidas. Dentro del grupo de las salicilanidas tenemos el closantel. Este producto, el closantel, se puede utilizar por vía oral o inyección. Este closantel es ovicida? No. ¿Es larvicida? No. ¿Actúa contra larvas hipobióticas? No. Solamente actúa contra parásitos adultos. Poder residual de 60 días sobre aimonchos y otros parásitos. Pero a la vez actúa contra ácaros de sarna, garrapatas, piojos, chupadores, dermatobia hominis, dictiocaulus, oestrus, melófagos, miasis, fasciola hepática principalmente. Hay otro grupo de las tetrahidropirimidinas. Dentro de este grupo tenemos el pirantel morantel. Se utiliza por vía oral. No son, en este caso, no son ovicidas, no actúan contra larvas, no es larvicida, no es larvicida. Entonces, actúa contra larvas hipobióticas, no actúa contra larvas hipobióticas. Poder residual no tiene, pero alguno en los bolos puede tener de 3 a 5 meses. Entonces, nosotros tenemos acá grupos químicos, ¿sí? Grupos químicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted tiene que sabérselo, tiene que conocer. Tenemos benzimidazólicos, provenzimidazólicos, imidazotiazoles, lactonas macrocíclicas, salicilanidas y las tetrahidropirimidinas. Para poder hacer desparasitación de los animales tenemos que rotar cada año con un grupo químico, no con un producto, con la droga solamente. No, con el grupo químico. Este año han utilizado benzimidazol, al año utilizaré un provenzimidazol. Al otro año utilizaré un imidazotiazol. Al otro año utilizaré una lactona macrocíclica. Utilizaré las salicinamidas. Utilizaré las tetrahidropirimidinas. Es decir, nosotros tenemos que conocer estos 6 grupos químicos que nosotros tenemos para dosificar los animales. ¿Mm? Seguramente también eso lo van a hacer, lo van a volver a hacer en farmacología, pero que lo que a nosotros nos compete, esto tiene que conocer. Si no conoce esto, simplemente va a tener problemas. Resistencia a los antihelmínticos. Durante los últimos años nosotros hemos tenido información por todo nivel, de todo nivel, de que en todo el mundo se está reportando casos de resistencia. Sobre todo se está dando resistencia a los macrólidos que son las ivermectinas. ¿Y por qué ocurre eso? Por la negligencia de nosotros o la irresponsabilidad de nosotros. Entonces, eso viene a ser las razones por la cual
nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ustedes saben cómo detectar resistencia a los antihelmínticos, ¿sí? Por eso dice, el fenómeno se pone de manifiesto cuando un determinado antihelmíntico que inicialmente eliminada mayor al 95% de los parásitos presentes a dosis terapéuticas recomendadas es incapaz de mantener esa eficacia con la misma dosis. Muy bien, eso ya lo han hecho en el trabajo, entonces estamos entrenados. ¿Cómo saber si los parásitos en el campo? Una forma práctica. ¿Cómo saber si los parásitos que voy a eliminar son o no resistentes a, a un determinado antihelmíntico? ¿Cómo? Prueba 1. HPG antes del tratamiento. Imagínense que son 800 HPG. Es muy alto. HPG después de 10 a 14 días. 200 HPG. Imagine usted que eso es el laboratorio simplemente le ha dado esto. Y usted tiene que calcular el porcentaje de eficiencia. 200, entre 200 más 800%, 20%. Reducción de huevos, 80%. ¿Sí? 20 menos 100, 80. 80%. Interpretación. Si hay una reducción inferior al 95% del HPG con dosis correcta a un antihelmíntico, indica presumiblemente resistencia. Es decir, yo con este producto no voy a dar no voy a tener resultados espectaculares. Otra prueba que puedo hacerlo en el medio práctico es HPG. A los 10 a 14 me olvidé tomar el HPG en el grupo de animales, en este caso vacunos. A los 10 o 14 días sí me doy cuenta y encuentro 50 HPG. Hago pues el grupo, tomo el HPG del grupo de vacunos del mismo sexo, de la misma raza, de la misma zona, con el mismo sistema de manejo, vacunos no tratados, 1200 HPG. Determino el porcentaje de eficiencia, 50 entre 50 más 1200%, 4%. 100 menos 4, 96%. Interpretación, como la reducción es superior al 95%, del HPG con dosis correcta de un antihelmíntico, indica presumiblemente que no hay resistencia, entonces está indicado el antihelmíntico evaluado. Sí, con esto sí voy a trabajar. Otras pruebas, puede hacer necropsia a los 7 a 14 días. Si hay numerosos parásitos, entonces hay resistencia. Prueba de eclosión de los huevos en concentraciones antihelmínticas en el laboratorio. Prueba de desarrollo de larvas. Incubación de huevo por concentración de antihelmínticos. Prueba de movilidad de larvas en concentraciones de antihelmínticos y técnicas de sensibilidad de PCR. Cualquiera de ellos puedo someter. Factores que influyen en la resistencia. Factores relacionados al parásito. ¿Cuáles son? El elevado potencial biótico. Gran cantidad de parásitos. Gran viabilidad de los estadios larvarios. La capacidad de sobrevivir fuera de su hospedador. Factores operativos. La no rotación de fármacos cada año. Uno. Lo que hacemos y lo que cometemos es error. La administración frecuente e indiscriminada de los fármacos. Eso utilizan en vacas, sobre todo para el caso de fasciolas. Qué pena que ellos no estén informados y no escuchen a nuestros técnicos. La administración de dosis subterapéuticas y sobredosis. Ya hemos dicho nosotros que las dosis insuficientes promueven selección de cepas resistentes. Sin embargo, las dosis más altas, o sea, la sobredosis, que es lo que está aplicándose actualmente en todo sitio, imponen mayor presión de selección a la resistencia. Y recuerden, la resistencia es irreversible. Manejo de pastoreo tratado con pastos contaminados. Movimiento de ganado entre granjas al adquirir animales portadores de vermes resistentes a fármacos. Factores genéticos y factores biológicos respectivamente. ¿Qué hacer en casos de resistencia? Utilizar resultados de pruebas de laboratorio para determinar resistencia o no a un antihelmíntico determinado. Tiene que recurrir al laboratorio para que le diga es resistente o no. En casos de resistencia se puede utilizar combinaciones de fármacos sinérgicos, pero en base a resultados de laboratorio. Estrategias de control. Estrategias de control para el control de la nematosis gastrointestinal, en este caso en todos los animales en general, se debe tomar en consideración la
ocurrencia de los factores medioambientales, de los factores fisiológicos del hospedador, según sexo, según raza, según especie, según clase. Y para esto hay que tomar en consideración dos cosas. Efecto del fotoperiodo, o denominado también como el efecto primaveral. Primer factor. Yo no puedo dosificar a todos mis animales. No, no, no. Eso lo hace personas que no conocen estas cosas. Tengo que realizar y conocer cuáles son los animales que desarrollan el fenómeno del fotoperiodo o fenómeno del efecto primaveral. Solamente desarrollan todos los animales que no están preñados. Todos que no están preñados. Y el otro fenómeno es el efecto del relajamiento inmune periparto, o denominado también como efecto lactacional, que solamente ocurre en hembras preñadas en las 3 o 4 semanas antes del parto. En ambos casos ocurre el fenómeno, en este caso de la osteoartriosis tipo 2. Si no tomo en consideración estos factores, también todo mi trabajo no va a servir absolutamente para nada. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y vamos a continuar hablando sobre lo que es el efecto primaveral. ¿Qué es el efecto primaveral? El efecto primaveral o fenómeno de fotoperiodo ocurre, repito otra vez, ocurre en los animales que no están preñadas, sean machos o hembras, sean hembras o machos incluso. ¿Qué sucede con el fenómeno del fotoperiodo? Aquí está, voy a empezar con la parte superior, ojalá que me permita terminar estos dos, no importa explicar. Horas luz. Cuando se incrementan las horas luz, ¿sí? Cuando se incrementan las horas luz, que en este caso ocurre en el cambio de estación de invierno a primavera, entonces, ¿no es cierto? En invierno ahora ya está, cada vez está más temprano ya amaneciendo, eso se llama efecto del fotoperiodo u horas de luz. Este incremento de las horas luz es captado por el órgano fotorreceptor, que es la retina del ojo. ¿Mm? Estos impulsos son transmitidos a nivel del sistema nervioso central, especialmente a nivel de la glándula pineal, que tiene la función de regular la síntesis de melatonina. Como consecuencia de este incremento de las horas luz, se produce la disminución de la producción de melatonina. Y cuando hay disminución de melatonina, hay pérdida del estado inmunitario. Y cuando hay pérdida del estado inmunitario, hay una reanudación de la maduración de las larvas hipobióticas. Primero, los que estaban en hipobiosis salen como L3 o L4 temprana y continúan su desarrollo. Aumento de la fecundidad de los parásitos adultos preexistentes. Todos los parásitos que están ahí aumentan su capacidad reproductiva. Aceleración de la maduración de las L3 ingeridas. Todas las larvas L3 que son ingeridas, en este caso, se aceleran, ¿sí? La maduración de estas L3 ingeridas. En lugar de ser 4 o 5 semanas, solamente es 3. Rango menor, 3 semanas. Disminución de la expulsión de los adultos. Y como consecuencia de esto, hay gran contaminación del medio ambiente. Es decir, se produce la osteoartriosis tipo 2. Esto yo tengo que anular. Esto yo debo de tratar de manejarlo como técnico. Fenómeno hipobiosis fue el fenómeno del fotoperiodo. Horas luz. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar cuando existe una disminución de las horas luz? ¿Qué va a pasar? Es decir, cuando termina primavera, verano, empieza el otoño, ahí ya empieza a bajar. Es captado por el órgano fotorreceptor, que es la retina del ojo. También. Estos impulsos son transmitidos a nivel del sistema nervioso central,
en este caso va a nivel de la glándula pineal. Esta es la que regula la síntesis de melatonina. Entonces se produce un incremento de la producción de melatonina. Y cuando hay incremento de melatonina se estimula la estimulación del desarrollo del estado inmunitario del organismo animal. ¿Y cómo se manifiesta este desarrollo del estado inmunitario? Cuando las L3 y las L4 desarrollan el fenómeno de la hipobiosis. Como tal, las larvas quedan arrestadas durante 5, 6, 7 o más meses. Esto yo debo de evitarlo. Por eso les decía que este fenómeno no es el hecho de dosificar, no, el técnico conoce esto. Y esto debe de evitarlo de esa forma. Hipobiosis por efectos medioambientales. A la finalización de la época de lluvias. ¿Qué hay a la finalización de la época de lluvias? Otoño, por ejemplo, ¿no es cierto? Desarrolla la fase de vida libre en condiciones desfavorables, L1, L2 y L3. Estoy hablando más o menos, en este caso vendría a ser termina en el mes de abril, más o menos en el mes de abril. ¿Qué produce? También hay abril, dicen gotas 1000, pero ya la L1, L2 y L3 ya se desarrollan en condiciones desfavorables. Cuando estas L3 son ingeridos en estas condiciones, desarrollan el fenómeno de la hipobiosis. Y entonces hay cese del desarrollo, disminución de la actividad metabólica. Eso se llama hipobiosis. Las larvas quedan arrestadas durante 5 a 6 meses. Esto debo evitar. Entonces, ahora vienen los programas o los tratamientos correspondientes. Voy a hacer solamente uno solo nomás y vamos a continuar a la próxima semana. Tengo todavía 10 minutos, si no me equivoco. ¿Sí? Si me equivoco. Claro, 46 tengo todavía más, ¿no? 46, más o menos 14 minutos. Programa para un tratamiento de aplicación estratégica contra la nematodosis gastrointestinal ocurridos por efecto primaveral. Todos los animales que no están preñados. Hembras que no están preñados, incluidos los machos. ¿Qué voy a utilizar? Antihelmínticos de uso oral, según el grupo químico que yo estoy planificando. Aquí tengo mi calendario de agosto abajo, de agosto a agosto. Recuerden, en ganadería nosotros no tenemos 12 meses al año. Para nosotros son 13 meses al año. Eso es, porque sería de agosto a julio, ¿no es cierto? El año. No. En este caso sería de agosto a agosto. Puede ser de enero a enero, como quiera. Pero yo lo he clasificado aquí como la frecuencia del lluvias. Ven ustedes este cuadro, esta campana de Gauss de blanco, es la distribución de la frecuencia de lluvias. Y de eso va a depender. Entonces yo voy a hacer el primer, en este caso, programa para un tratamiento de aplicación estratégica contra la nematodosis gastrointestinal. Voy a empezar. Imagínese usted que el inicio de la época de lluvias recién es en noviembre. Claro, en septiembre, en octubre, van a caer lluvia, pero todo con la intensidad que nosotros necesitamos todavía, ¿sí? Unos pequeños chabuscos que van a favorecer el reblandecimiento de repente del suelo, va a empezar con las lluvias. Entonces, yo voy a conocer cuándo empieza y cuándo termina. Y como yo he dicho, 3 semanas antes de la época de lluvias, antes del inicio final de la época de lluvias, va a ocurrir el fenómeno del fotoperiodo. Aquí está este de naranja, creo que es. ¿Qué pasa? Dice, incremento horas luz. Esto es captado por la retina del ojo. Y esto es captado por la retina del ojo y este impulso es llevado a nivel de la glándula pineal. Entonces habrá una disminución de la melatonina. Como consecuencia de esto hay pérdida del estado inmunitario y osteoartriosis tipo 2. ¿Cuánto tiempo tengo para yo practicar y evitar la osteoartriosis tipo 2? 3 semanas.
Por eso tengo que identificar muy bien, será en noviembre, será en octubre o será en septiembre, como dicen algunos. Y entonces ocurre la osteoartriosis tipo 2. ¿Qué cosa es la osteoartriosis tipo 2? Es la reanudación de la maduración de las larvas hipobióticas. Salen de la hipobiosis. Aumenta la fecundidad de los parásitos adultos preexistentes. Los parásitos empiezan a aparearse en gran cantidad. Aceleración de la maduración de las LL3 recién ingeridas. Todas las larvas de tercer estadio que tenían un tiempo de 4 o 5 semanas, ahora se van a transformar en 3 semanas. Disminución de la expulsión regular de los parásitos adultos. Por eso, por estos considerandos, yo voy a realizar el primer tratamiento justo en el mes de noviembre. ¿Cuánto es el periodo prepatente? Generalmente de 3 a 5 semanas, un promedio de 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Durante 4 semanas no va a haber eliminación de huevos al medio ambiente, porque en esta etapa se va a desarrollar el fenómeno del periodo prepatente. Y entonces pero en el medio, en los pastizales, van a seguir ingiriendo larvas L3. Pero si yo no hago rotación de canchos, si sigo manteniendo ahí, la infestación va a ser inmediata. Y entonces va a venir en el mes de febrero, donde va a haber mucha frecuencia de lluvias, pasto verde, etcétera. Los animales van a necesitar un tratamiento. En general, no debe de haber un tratamiento en esta época, por eso lo pongo opcional. ¿Por qué? Porque está supeditado a los resultados del laboratorio. Está resultado a la presencia, al número de huevo por gramo de heces, a la cantidad de L3 existentes en los pastizales y al estado nutricional del animal. Lo que sí es obligatorio realizar a la finalización, 3 semanas después de concluido la época de lluvias. Aquí sí es obligatorio, porque en esta temporada, miren, en esta temporada, antes 2, 3 semanas y 3 semanas después de finalizado la época de lluvias, las larvas L1, L2 y L3 se van a desarrollarse en un ambiente desfavorable y entonces estos son los que van a desarrollar el fenómeno de la hipobiosis. De tal manera, 3 semanas de concluida la época de lluvias, yo debo de realizar el tercer tratamiento. ¿Sí? Entonces, además, ¿qué más va a pasar acá? Aquí hay una disminución de las horas luz, o sea, el día se va a cortar y la noche se va a alargar. Como hay disminución de las horas de luz, es captado por la retina del ojo. Esto es llevado, este estímulo es llevado a nivel de la glándula pineal, que en realidad va a incrementar, aquí está mal, la flechita está mal, debe ser incremento de la melatonina, incremento del estado inmunitario y va a haber fenómeno de hipobiosis. Muy bien, entonces, se recomienda utilizar el mismo antihelmíntico o tal vez un endectocida. Como en este caso la mayor parte de estas L3 han sido ingeridas y estos van a desarrollar el fenómeno de la hipobiosis, yo tengo que planificar qué producto voy a utilizar. El mismo producto que he utilizado para que al año recién cambie, o puedo alternar productos. Aquí, por ejemplo, un benzimidazólico, un probenzimidazólico, un imidazotiazal, un macrólido, una tetrahidropyrimidina. Yo voy a planificar el tratamiento de los fármacos. Y además, es el laboratorio que me va a decir qué fármaco debo utilizar. Y entonces, imagínense que yo utilizo un antihelmíntico, en este caso solamente de corta acción. Entonces, tiene un efecto de 3 semanas, hasta aquí va a mantener. Y a la vez, como actúa en forma sistémica, va a funcionar, no va a permitir que haya larvas hipobióticas, los va a anular porque su acción es por vía sistémica. Y puede utilizar el mismo producto, tiene un efecto residual de 3 semanas, en este caso, ya no sería efecto residual, ¿sí? Efecto residual de 3 semanas, ¿sí? Y más el periodo prepatente, hasta aquí no va a haber eliminación de huevos. Entonces, este es el primer programa que nosotros tenemos, un conjunto de programas, y a la próxima clase, señores y señoritas, voy a hacerlo en forma mucho más calmada. Ya tenemos la información, por qué debo de hacerlo, cuándo debo de hacerlo y con qué fármacos puedo utilizar para tener un éxito esperado. Entonces, espero terminarlo. De repente no lo voy a terminar la próxima semana tampoco. Que diga esta semana, las siguientes 2 horas,
que me toca con ustedes hacerlo el día jueves. No sé si me pueden regalarme un par de horas más, señores, puede ser el viernes o el sábado, para que así de esa manera pueda terminarlo despacio y no me apresuraré, porque si no nos va a ganar el tiempo. Entonces, hasta aquí, señores, falta creo que 5 o 7 minutos para que termine, tengan clases ustedes posteriormente y con esto voy a concluir esta primera parte. Yo pensé terminar más, pero no quiero correr. Quiero hacerlo despacio, señores. De esto va a depender nuestra función en muchos lugares y en muchas zonas. Muy bien, entonces hasta aquí por el día de hoy.